Bueno, ya está con nosotros Agustina Bordigoni para la columna y hablar obviamente de todo lo que tiene que ver con el plano internacional. Agus, buen día, ¿cómo va? Gracias como siempre por visitarnos. Bueno, Agus, vamos a hablar de las elecciones en Costa Rica. La pregunta es, ¿un nuevo Bolsonaro, un nuevo Donald Trump? Bueno, se habla un poco de eso, ¿no? De las características del nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y se habla de eso, bueno, hay varios puntos que podemos hacer como una analogía al respecto, ¿no? Chávez es, digamos, como un outsider de la política, no tiene demasiada experiencia en política, estuvo solamente 6 meses como ministro de Hacienda, pero 30 años trabajando en el Banco Mundial, tiene algunas denuncias de acoso sexual por las que se fue del Banco Mundial. Y con respecto a la analogía que podemos hacer con Trump y con Bolsonaro, sí, hay varias cuestiones. Por un lado, algunas de las frases que dijo. Él dijo, vamos a hacer a Costa Rica el país más feliz del mundo de nuevo, ¿no? Ajá. Como parecido a la frase que vamos a hacer América grande de nuevo, ¿no? Claro. Por un lado eso. Por el otro lado, los sectores de apoyo. Sectores de apoyo que tiene el presidente. Sectores que se sintieron históricamente relegados por los políticos tradicionales, como los sectores agrícolas. En el caso de Trump fue los sectores del sur, agrícolas, que se sentían como olvidados, y más conservadores que se sentían olvidados por el resto de los gobiernos. Y en el caso de Chávez también sectores agrícolas, sectores fronterizos y de zonas costeras que se sienten también un poco desplazados por los gobiernos tradicionales. Más relacionados tal vez a la derecha, en algunos puntos al agro también. Y vos nombrabas conservadores de iglesia u otro tipo de conservadores. También, incluso Chávez tuvo algunos acercamientos en los últimos tiempos de la campaña con los sectores evangélicos, como pasó con Bolsonaro, y les prometió que iba a eliminar lo que él llama la ideología de género de las instituciones educativas. Es decir, ya utilizó el término, digamos, la expresión ideología de género, que es una expresión que también usó Bolsonaro, recuerdo muy bien, en el primer discurso que dio como presidente. Decir ideología de género es pararse desde un lugar, ¿no? Claro. Para hablar de las reivindicaciones por los derechos de las mujeres. O sea, por ejemplo, si hablamos de disidencias, derechos de las mujeres, ESI, entre otros puntos que tal vez vienen ganando fuerza con este tipo de gobiernos, vemos que se le pone un freno, se les pone un stop. Sí, bueno, incluso el presidente, ahora el electo presidente que va a asumir el 8 de mayo, dijo que él, su gobierno va a estar marcado digamos, él va a guiar su gobierno por el temor a Dios y que está en contra del aborto y de la eutanasia, ¿no? Así que ya tenemos como un panorama de lo que va a hacer. También con respecto a esta comparación que hacíamos con Bolsonaro y con Trump, tiene como una relación un poco difícil con la prensa, salvo con algunos periodistas, pero con la prensa en general, la que considera que es parcializada, y dijo que las mujeres que lo habían criticado seguramente no sabían leer en inglés, por eso no podían interpretar los informes del Banco Mundial, ¿no? Sobre eso. Cuando se hace referencia a este tipo de acciones, a lo que se viene, a lo que va a suceder, a lo que se va a plantear en estos puntos, por ahí hacemos referencia a un retroceso, tal vez cuando se habla de derechos humanos. Y sí, en estos casos es probable que, digamos, hay que ver cuánto de retórica hay y cuánto no, porque en el caso de Trump... Si no es netamente un discurso y es unas acciones, pero por lo que indica... Claro, bueno, por lo que indica no, digamos, no es solamente un discurso, pero sí, digamos, posicionarse de esta manera, tanto a Bolsonaro como a Trump, como a otros líderes que se posicionan como fuera del establishment, les ha servido para ganar las elecciones. Hay que ver si es solamente para ganar las elecciones o no. Hay muchas posturas que él ya manifiesta que tiene, ¿no? Como en contra del aborto, en contra de la eutanasia, eso no creo que cambie, por más que, digamos, hablemos de que sea un discurso o no lo sea. Pero bueno, sí, seguramente si cumple con sus promesas habrá un retroceso en lo que a derechos se refiere, ¿no? ¿Qué le depara en este futuro, más allá de la asunción, que es lo que se viene en lo inmediato? ¿Reordenar qué, mejorar qué, o por dónde crees que él puede llevar sus políticas de Estado? Bueno, uno de los principales desafíos para mí va a ser el tema de la legitimidad. ¿Por qué? Porque en estas elecciones, en la segunda vuelta, hubo una abstención del 43%, ¿no? Mayor al 43%. Quiere decir que el que ganó las elecciones fue el partido de la abstención, como él mismo dijo, ¿no? Chávez dijo eso, hay que recuperar la confianza porque el que ganó lo que ganó las elecciones fue la abstención. Él sacó un 52% de los votos frente a José María Figueres, que fue presidente ya del país, como la política más tradicional. Sobre todo va a ser recuperar, ¿no? Bueno, obviamente son puntos que se irán analizando, son puntos
que se irán viendo y veremos ahora este paso a paso, cómo continúa esto, si realmente se toma estas políticas o estas visiones más bien de centro derecha o parecen de derechas y conservadoras. Veremos la Iglesia tal vez qué posiciones toma y si lo ayudan en esta continuación de esta ideología que él presenta frente a este gobierno. Sí, con respecto a, digamos, a otros desafíos que él tiene, digamos, más allá de esta cuestión de la Iglesia que decíamos recién y que hablábamos un poco también, el tema de la legitimidad no es un tema menor porque además también tiene que recomponer de alguna manera esa imagen que él tiene de un hombre que está acusado por acoso sexual, ¿no es cierto? Claro, y que no es una imagen fácil de borrar, por lo menos para algunos sectores del país, sobre todo las mujeres, ¿no? Que fueron las que menos lo apoyaron en esta elección. Perdón, y además sus antecedentes de ataque hacia las mujeres, no puntualmente sino en algunos discursos como el que marcabas vos recién. Claro, exactamente, ¿no? De decir que digamos, seguramente no sabían leer en inglés y todas esas cuestiones. Por otro lado, también tiene otros desafíos como el tema de la economía. El país es un país cuyo ingreso principal es el turismo y se ve bastante afectado durante la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, él lo que propone en este sentido es formular algunos decretos para bajar los precios de algunos bienes y servicios, como el arroz, por ejemplo. Ajá. Con respecto a la educación también hubo algunos problemas, no solamente en la pandemia, sino ya desde 2018 hubo huelgas de docentes, entonces desde 2018 no se llega a cumplir con los 200 días de clases. Él lo que propone son como asistencias personalizadas para los alumnos que la necesiten. No sé cómo digamos, no sabemos todavía cómo se va a implementar eso, pero es una de las propuestas que tiene. Con respecto a la corrupción, como que fue el lema de él, ¿no?, en la campaña, y eso también podemos hacer una analogía con Bolsonaro y con Trump, que decían, bueno, el establishment está plagado de casos de corrupción. Él dice que va a luchar contra la corrupción, y una de las cosas que propone es como establecer un sistema en donde los que conozcan un caso de corrupción y lo denuncien van a ser premiados con un premio económico, y quienes lo conozcan y no los denuncien van a ser denunciados penalmente, ¿no? Esas son algunas de las cosas que él, digamos, como él ve como los principales problemas y dice cómo los va a solucionar. Y con respecto, hay otro tema también con respecto a la política exterior, que fue uno de los principales que se le preguntó con respecto a la relación con Nicaragua, que hasta ahora con la presidencia de Carlos Alvarado ha sido bastante como fría la relación, porque lo que hablamos el otro día de la situación de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega, los problemas de legitimidad que también tiene el gobierno, y lo que dijo Chávez hasta ahora es que ellos no van a tener enemigos en relaciones internacionales, o sea que es probable que recompongan de alguna manera esa relación, algo que los activistas piden que no se haga, ¿no? Claro, porque hay muchas personas que se están yendo de Nicaragua. En los últimos años son 100.000 las solicitudes de refugio, y en los últimos meses creció muchísimo la cantidad de personas que llegó hacia Costa Rica desde Nicaragua. Estos procesos ahora que él deberá empezar a encarar, empezar a transitar, vos los nombrabas o los marcabas en este linaje, si podemos ponerlo así, a Donald Trump y obviamente a Bolsonaro. ¿Crees que puede actuar de manera similar o solo puede quedarse en lo discursivo? O teniendo en cuenta las intenciones, los antecedentes, veremos acciones similares a ellos, de atacar básicamente a muchos derechos. Yo creo que va, digamos, en el discurso ya lo vemos muy similar, y en muchas otras cosas lo vemos como similar. Otra de las cuestiones en las que se ve similar es como presentarse como un hombre fuerte, que lo vimos con Bolsonaro, que lo vimos con Trump. Por ejemplo, cuando Trump se enfermó de coronavirus, dijo, bueno, a mí no me pasa nada, ¿no? Esto es una gripe, no me pasa nada. Lo mismo Bolsonaro. Bolsonaro decía, es una gripeciña. Claro. Y él dijo que él va a hacerle frente a los problemas como un hombre, como debe ser, como otros no lo hicieron, ¿no? Como algunas expresiones que también tienen que ver un poco con el machismo y todo lo demás. Habrá que ver cómo se maneja, digamos. Yo creo que tanto Trump como Bolsonaro a nivel discursivo fueron todavía mucho más polémicos que a nivel de actuación, más allá de que lo hayan sido, ¿no? Pero creo que a nivel discursivo es como lo que les sirvió como para estar siempre en los medios de comunicación. Incluso a Chávez le sirvieron, de alguna manera, entre comillas, estas denuncias de acoso sexual, porque no era una persona conocida en Costa Rica. Estuvo 30 años viviendo fuera de Costa Rica, trabajando en el Banco Mundial, y solo 6 meses como ministro de Hacienda. Lo que le sirvió a él precisamente fueron lo que él dice, fueron malinterpretadas sus chistes, ¿no? A las mujeres que hizo en el Banco Mundial. Y esto lo llevaron a una escena tal vez mediática / política. Claro, exactamente. Y además,
Esto sumado al descontento, ¿no?, de la población con respecto a los políticos tradicionales, que es lo mismo que pasó en Brasil, ¿no? Llevaron a votar a personas que se presentan como fuera del establishment y que después terminan siendo parte del establishment, por supuesto, porque son los gobernantes de los países. Claro. Agus, bueno, lo seguiremos y veremos su accionar para seguir analizándolo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Agustina Bordigoni charlando con nosotros. La temperatura desciende, pero en la Finur la elevamos.